Bien, la aerodinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases y también el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. En este caso, del automóvil, que es el que vamos a hablar a continuación. También existe dentro de la aerodinámica la mecánica de los fluidos, que la mecánica de los fluidos es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, es decir, gases o líquidos. Y así también estudia las fuerzas que nos provocan. Las fuerzas que se generan en el análisis aerodinámico de un fluido son de forma, de fricción superficial, inducida y de interferencia. ¿A qué nos referimos con esto? La forma no es más que la carrocería. Sabemos que cuando un auto se pone a prueba para ver en el túnel de aire qué tan estable o qué tan resistente es al aire, se toma en cuenta lo que es su carrocería, cómo está hecho, para ver su fuerza laminar o si los vientos serán turbulentos cuando se ponga en, en movimiento este automóvil frente a lo que es el aire. También el diseño de la carrocería ayuda a lo que es a saber la adherencia al suelo que puede tener este automóvil, o sea, qué tan estable puede ser. Y también este consumo de combustible, que depende mucho de lo que es su aerodinámica. También eh, estas formas de aerodinámica se presentan como fuerza neta y también se presentan como fuerza de enlazamiento que actúan en diferentes elementos que se obtienen de una fuerza resultante o de un resultante total. Esa fuerza neta es debido a la dirección del movimiento del fluido, o sea, del automóvil. Y se descompone esa fuerza neta en dos componentes. El primero es en la dirección de dicho movimiento y el segundo es en manera perpendicular. La primera de sus componentes es llamada fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre o fuerza de arrastre inducido se opone a lo que es el avance del vehículo. Y la segunda, llamada fuerza de adherencia o sustentación, hace que el vehículo se adhiera o tenga, vamos a decir, una tendencia a separarse del suelo. Esta forma la podemos ver, me voy a ir al final de la presentación para que la veamos. Esta fuerza neta es la que vemos aquí, seguida de la fuerza de arrastre. Ambas van más o menos, digamos, a la par. Bien, también está lo que es la resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica no es más que esta fuerza que se opone a lo que es el movimiento que sufre el objeto, como por ejemplo el auto que se desplaza a través del aire. Esta se opone a que el objeto sufra cuando se esté desplazando en el aire. Esa resistencia aerodinámica viene en cálculo y la fórmula de esa resistencia es R, que es igual a un medio densidad de aire por superficie frontal por coeficiente de resistencia aerodinámica por la velocidad cuadrada medida con respecto al aire y no al suelo. Bien, esa resistencia aerodinámica, esa fuerza es como una explicación para entender cómo funciona exactamente eh, esa oposición que experimenta, vamos a decir, el automóvil. ¿Qué provoca esa resistencia aerodinámica? Esa resistencia aerodinámica la provoca la necesidad de apartar desde el aire y de posicionar detrás del coche el gran volumen de aire que se atraviesa cuando se está manejando. Cuando un coche avanza, se produce lo que es una diferencia de presión entre la parte frontal del coche, vamos a decir la capota, donde se choca contra el aire,
y la parte posterior del coche, donde se crea lo que es un efecto de succión. Más fuerte que se hace más fuerte cuando más rápido va el coche. Existe una diferencia de presión, es decir, frontal, y una diferencia de presión, que es la trasera del coche, que esta es cuando el carro o el automóvil está en movimiento. Y bien, esta fórmula es la que sirve para medir lo que es la aerodinámica del carro. Esta es para entender, vamos a decir, cuál es la superficie frontal. Por ejemplo, cuando nos referimos a la superficie frontal, nos referimos a el área que ocupa el coche, que esta es medida en metros cuadrados. Y se puede entender que un coche alto y ancho con grandes retrovisores y neumáticos puede ofrecer más resistencia que un coche bajo, estrecho, con retrovisores pequeños y neumáticos finos, como podemos ver en este video. En este video se ve cómo el aire se ordena en láminas en distinta velocidad, y esto es debido a la carrocería del automóvil. Esta doble superficie frontal indica doble resistencia cuando el auto es alto y ancho, pero cuando el auto es como el que se presenta este, que tiene una mínima resistencia, entonces su compacto es menor. O sea, que aunque lleven el mismo motor, aunque tengan una forma muy parecida, y aunque puedan pesar lo mismo, digamos, tiene que mover más aire para pasar a través del aire. A diferencia de este auto, que su flujo es turbulento, es decir, que tiene más resistencia porque su superficie frontal es doble. Entonces, la superficie frontal es, vamos a decir, ese tamaño del aire que se entra de uno, que se tendrá que mover para que el coche pase. Cuanto menos es esa superficie frontal, mejor. Cabe destacar que la superficie frontal de un coche suele estar entre los 2 metros cuadrados y los 2,5 metros cuadrados aproximadamente. Bien, también está lo que es el coeficiente de resistencia aerodinámica, que lo podemos ver aquí, que se representa por las letras C y X. El coeficiente es adimensional, es decir, que no tiene unidades, y representa lo que es el arrastre del vehículo frente al viento. Esto lo hace en comparación con el arrastre de un objeto del vehículo, vamos a decir, cuando este se ve frente al viento, en comparación con el arrastre de un objeto, vamos a decir, como teórico, un motor, que es capaz de detener el aire en su frente. Vamos a decir que esto podemos llamarle, no sé, como una pared, que su coeficiente, como es una pared y va a detener el aire, puede ser 1, o sea, su coeficiente teórico sería 1. Y este representa lo que es la ausencia total de resistencia. Y entre esos dos extremos están los coches, ya que estos son, vamos a decir, en forma normal, contienen lo que es un coeficiente que van desde 0,20 hasta 0,40. Y todo lo que se debería ir sería bastante extremo, porque el coeficiente de resistencia aerodinámica, vamos a decir que estos tienen lo que es un doble coeficiente que implica una doble resistencia. Esto es lo que llamamos la relación lineal. Y aplicando esta idea de coeficiente aerodinámico a los coches, la forma de la caja, que es lo más eficiente en términos de espacio de penetración, sería lo más ineficiente en resistencia aerodinámica. Un ejemplo de esto es los autos deportivos, que tienen lo que es
vamos a decir, no un óptimo espacio, pero tienen una aerodinámica no muy buena, porque su carrocería, su capota, hace que esto tenga lo que es una menor resistencia. Y frente eh, a un diseño de automóvil, cuando estos los ponen a pruebas en un túnel de viento, se puede ver con más actitud que esto no tiene tanta resistencia a lo que es camino. La parte posterior, o sea, esta es la parte más importante del coche, o sea, vamos a decir su parte frontal, su capota, porque ahí es donde se deordena lo que es el aire y se llena lo que es el vacío. Y aquí vemos lo que es otra vez el flujo laminar, que ese flujo laminar es el que va eh, por la parte frontal al automóvil y esto adquiere diferentes velocidades mientras ese aire lo rodea, ya que el flujo laminar son diferentes capas de aire alrededor del coche y estos, a medida que este va tomando una velocidad, estos también tienen diferentes velocidades. Esas capas podemos decir que se mantienen y el aire resbala ordenadamente el coche y este ofrece lo que es una poca resistencia, como lo vemos en esa capa límite que viaja pegada al coche. Si esa ordenación del aire se rompe y esas capas se mezclan, entonces pasa lo que es un flujo turbulento, que es como se ve nuevamente en el video. Adelante. Por ejemplo, en este caso. En este caso, está pasando lo que es un flujo turbulento. Y en vez de reinar lo que es el orden, pasaría a reinar lo que es el caos. O sea, porque ya el aire aquí se vería de forma, vamos a decir, interrumpida o caótica. Ya que en vez de pasar por lo que es la parte posterior del coche, está pasando por la parte posterior, pero también detrás. Y las turbulencias, en este caso, son peor eh, para la aerodinámica, porque no se tendría una aerodinámica correcta. Y es por eso que los coches se estrechan. Y ese flujo laminar ordenado se rellena con lo que es el aire y el espacio que va dejando el coche así. La velocidad al cuadrado es la verdadera clave de todo, se dice según la fórmula de la aerodinámica, porque es el último factor. La velocidad con respecto al aire elevada al cuadrado. Esta es la más importante, ya que lo que se hace en esta parte de la fórmula es incrementos de velocidad que dan lugar a grandes incrementos de resistencia, por lo que se puede considerar que esto es lo más importante en la fórmula de la resistencia aerodinámica, ya que dada la forma y el tamaño de un coche, la resistencia aerodinámica se va incrementando, no con la velocidad, sino con ese cuadrado de la velocidad, que es lo que se llama un incremento exponencial, y en este caso es lo que genera incrementos de la resistencia más altos. Por ejemplo, si multiplicamos la velocidad por 2, estaríamos multiplicando la resistencia aerodinámica por 4, es decir, la relación no sería lineal, sino que sería una relación exponencial. Una forma de entender esto es cuando el aire golpea con el doble de fuerza en el frontal y además lo hace con el doble de masa por unidad de tiempo. Ambos efectos se acumulan, por eso es que se llama velocidad al cuadrado, por estos incrementos. Y bien, aquí hay un esquema, vamos a decir, de sumido que nos presenta esa fuerza neta
de presión, esa fuerza de arrastre, esa fuerza de sustentación, Fx. La fuerza de sustentación, cabe destacar que vamos a decir que se suele nombrar con el término life. Esto en la aerodinámica significa que los coches tienden a levantarse del suelo tanto más cuando más rápido circula. Es decir, este efecto es muy pequeño en comparación con el peso del coche. Por eso los coches no vuelan, pero sí puede afectar al comportamiento del coche a una alta velocidad. Bien, eso es todo de mi parte y esta es mi disposición. Así que muchas gracias.